¿sí? Es otra de las disciplinas que están dentro de la UTI Biología Celular y Tisular. Es una disciplina diferente de ayer, pero el docente es el mismo, ¿sí? Yo le voy a dar genética y bioquímica, ¿sí? Pero son dos disciplinas diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer más o menos como hicimos ayer y hablar un poco primero de lo que es la genética antes de arrancar con el tema de la clase de hoy. La clase de hoy, entonces, primero hacemos un resumen de lo que es la genética, de lo que quiere estudiar, de las preguntas y las incógnitas que trata de descifrar, y luego vamos a entrar en detalle en la estructura de la molécula de ADN, ¿sí? Entonces van a ver que la clase de hoy de genética va a ser muy parecida a una clase química, ¿sí? Porque vamos a estar en la parte de bioquímica estructural del ADN, ¿sí? Entonces, la genética, por definición, es una rama de las ciencias, de la biología, que pretende estudiar la herencia y la variación entre los individuos, ¿sí? Como pretende estudiar la herencia y variación, yo puedo estudiar cómo se hereda, ¿sí? Una susceptibilidad a una enfermedad. O puedo estudiar, ¿sí? Cómo se hereda la productividad de una planta, ¿sí? Y saber la planta que produce mayor cantidad de frutos, por ejemplo, ¿sí? Y eso se hace desde el punto de vista, ¿sí?, de la agricultura, es algo muy usado, ¿sí? Entonces, básicamente, como puedo estudiar un montón de cosas, la genética se vuelve algo muy grande y que abarca muchas cosas. Por ende, para facilitar la comprensión, el conocimiento y el objeto de estudio, yo la puedo dividir en subáreas, ¿sí? Por ejemplo, la puedo dividir en genética humana. Cuando yo hablo de genética humana, estoy hablando de las variaciones y la herencia de los seres humanos. Ahí me olvidé de cómo se heredaban las plantas y cómo tenían esa herencia de la producción mayor. Eso ya no me importa. En la genética humana, estudio cómo se heredan características en los seres humanos, ¿sí? En la genética médica, ya me dedico, sí, es parte de la genética humana, ¿sí? Si estoy estudiando cómo se heredan enfermedades humanas, estoy estudiando genética humana. Pero como me estoy dedicando no a cómo se heredan características simples o a cómo varían determinados genes o alelos, variantes en la población, sino que estoy mirando cómo se heredan patologías y cómo se generan, eso se llama genética médica, ¿sí? También puedo tener la citogenética, que eso es cuando me dedico a estudiar la forma y número de los cromosomas de una especie. Pueden ser de humanos, y estoy hablando de genética humana también. Pueden ser de animales, y ahí ya estoy hablando de citogenética y nada más, ¿sí? Puedo estudiar cómo varía el número de cromosomas en diferentes especies. Puedo estudiar cómo son los cromosomas en forma y número en lo normal y en lo patológico, ¿sí? ¿Ustedes conocen lo que es el síndrome de Down? Es una enfermedad caracterizada por la presencia de 3 cromosomas 21 en los individuos que la sufren, ¿sí? De hecho, las personas normales, los seres humanos, todos nosotros vamos a tener 46 cromosomas, ¿sí? 23 que vienen de papá y 23 que vienen de mamá. Esa es nuestra composición genética, miti-miti, mitad del espermatozoide y mitad del óvulo, ¿sí? De esos cromosomas, de esos 46, están repetidos, son pares, ¿sí? Porque uno vino de mamá, otro de papá, uno de mamá, otro de papá, y así yo voy a tener todo en pares. De esos pares, son 23 en total, porque si tengo 46 son 23 pares, 22 se llaman cromosomas autosómicos y son iguales en hombres y mujeres, ¿sí? Y hay uno que se llama par sexual, que es el que hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Las mujeres somos XX y los hombres son XY. En el cromosoma Y hay unos genes en particular que llevan a que el embrión desarrolle testículos y de que ahí desarrolle características sexuales masculinas, ¿sí? Entonces, el que tiene el cromosoma Y tiene esos genes, el embrión va a ser masculino. El que no tiene cromosoma Y tiene 2X va a ser femenino, ¿sí? Y eso lo estudia la citogenética, ¿sí? La genética molecular y bioquímica estudia la estructura del ADN de los ácidos nucleicos, ¿sí? Estudia su composición, cómo se replican, cómo se regulan, cómo se expresan, ¿sí? Lo estudia desde el punto de vista molecular, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y después tenemos la genómica,
La genómica estudia el genoma completo de los diferentes organismos o de individuos incluso. ¿Qué es el genoma? El conjunto total de material genético. En el ser humano serían esos 46 cromosomas más el material mitocondrial. ¿Sí? Eso es el genoma, toda la información genética que tiene el individuo. Saben que nosotros tenemos nuestros genes nucleares, que son esos 46 cromosomas, y tenemos material genético en las mitocondrias. ¿Sí? Tenemos pequeñas moléculas de ADN circular que están en el interior de las mitocondrias, ¿sí? Y que tienen genes de utilidad para la mitocondria, ¿sí? También existe la genética de poblaciones, que va a estudiar la frecuencia de diferentes variables entre una población y la puede comparar con otras poblaciones, ¿sí? Puede ver variaciones en la frecuencia o simplemente tratar de encontrar la frecuencia de, por ejemplo, el síndrome de Down en una determinada población, ¿sí? Y más o menos en nuestra población es 1 en 700, ¿sí? Eso es lo que va a estudiar la genética de poblaciones, las frecuencias de las variantes génicas, ¿sí? Las puede ver en una población, compararlas con otras, compararlas en diferentes momentos, hacer análisis de ese tipo, ¿sí? Obviamente, tratándose de enfermería, lo que más nos va a interesar es la genética médica, ¿sí? Pero para entender cómo se hereda una enfermedad, primero tenemos que entender dónde está la información. Tenemos que entender cuál es la molécula de ADN. Tenemos que entender cómo esa molécula de ADN se mete adentro de un núcleo chiquitito. Es una molécula que puede medir 1,5 metros y está dentro de un núcleo chiquititito, ¿sí? Entonces tenemos que entender la clase de hoy cuál es la molécula informativa, cuál es su estructura, cómo se compone, cómo se replica, ¿sí? Cómo se conserva, ¿sí? Y vamos a tener después cómo logro empaquetarla y meterla dentro de un núcleo chiquitito. Después vamos a ver el ciclo celular, sus etapas, ¿sí? Y cómo ese material se va plegando de diferente manera en cada etapa. Y después vamos a ver cómo se expresa la información, que es lo que nos interesa. Yo tengo información almacenada en una molécula y después lo que veo es un color de pelo. ¿Cómo llegué yo de una molécula de ADN a tener una característica visible como el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, la estatura? ¿Cómo llegué a eso? ¿Entienden? ¿Cómo llegué yo a decir tengo esta determinada forma de nariz porque tengo estos determinados genes? Eso lo vamos a ver cuando vemos cómo se expresa la información, ¿sí? Y lo último, la última clase es cómo son los diferentes tipos de enfermedades genéticas en humanos. Enfermedades cromosómicas, como el síndrome de Down, enfermedades genéticas que son debidas a muchos genes y muchos factores, que son las que se llaman multifactoriales, como por ejemplo la hipertensión arterial o el infarto. Son cosas que todos sabemos que el médico nos pregunta, ¿hubo algún pariente con infarto en su familia? Eso es ¿por qué? Porque para sufrir infarto hay cierta tendencia genética, ¿sí? También hay cierta tendencia ambiental. Pues si yo tengo una vida sedentaria, con un consumo de demasiados carbohidratos, tengo un colesterol alto, una presión alta y tengo más chance de tener un infarto, ¿sí? Pero hay genes protectores y hay genes perjudiciales, por ejemplo, para el infarto, ¿sí? Hay unos genes que son protectores y si yo tengo esa variante y tengo una vida totalmente fuera de la salud, y aún así, como todos conocemos la historia, pero fulanito bebió, fumó, comió y llegó a los 95 años. Sí, bueno, fulanito tenía tal y tal y tal variante genética que son protectoras. Si vos no las tenés, no vas a llegar a los 95 teniendo esa vida, ¿sí? Por eso es que vamos a ver eso, como ese tipo de enfermedades son las enfermedades frecuentes, las más comunes, el cáncer, la hipertensión, el infarto, la diabetes, la obesidad, todos son factores, son características que son multifactoriales. También la estatura. Si bien la estatura no es una enfermedad, es una característica multifactorial. El color de piel, el color de los ojos, ¿sí? Está relacionado, el color del cabello, está relacionado a muchos genes e interacción con el ambiente, ¿sí? Y después vamos a ver las enfermedades monogénicas, las que la causa un solo gen, ¿sí? Que como se hereda, por ejemplo, la condroplasia. ¿Saben lo que es la condroplasia? Es el enanismo común. ¿Vieron el típico enanito que tiene lordosis en la columna, que tiene una cabeza que tiene un tamaño mayor, microcefalia? Bueno, esos enanitos, qué feo sonó, esos individuos con esa estatura baja tienen una mutación en un gen particular que causa lo que es la condroplasia. Ese es el nombre. Es una enfermedad que se causa por la mutación en un gen y alcanza con haberlo heredado de alguno de nuestros progenitores,
¿sí? Si lo heredaste de tu padre o lo heredaste de tu madre, es lo mismo, ¿sí? Con que uno lo haya heredado ya tenés la enfermedad. Si lo heredaste de papá y mamá, por ejemplo, una pareja de acondroplásico que tiene hijos, si vos heredaste de papá y mamá la mutación, no naciste, porque es letal, ¿sí? Si una pareja de acondroplásicos puede tener hijos normales, hijos con acondroplasia y abortos, ¿sí? Esas son las probabilidades que tienen, ¿sí? Si hereda la mutación de papá y de mamá, el error es tan grande que no logra desarrollarse el embrión, ¿sí? Pues el error en un receptor de un factor de crecimiento, ¿sí? Entonces no se desarrolla correctamente y muere. Si lo heredó de uno de los padres, tiene la característica, y si no lo heredó, es normal, ¿sí? Ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos de cómo se heredan enfermedades humanas. Hay muchos más, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la última clase de genética, ¿sí? Entonces, una primera cosa es que la genética obviamente ha evolucionado a lo largo del tiempo. Incluso me falta agregar de la década del 2010 para ahora que la moda y los fashion es la microsecuenciación. No está anotada, pero la macrosecuenciación, perdón. Pero es lo que le sigue. Entonces, básicamente, a lo largo de los años, a medida que se fue descubriendo qué era el ADN, la estructura se descifró en el 1953. ¿Sí? Entonces, en la década del 50, recién habían indicios. Tendencias matemáticas donde vos hacías cuenta y te dabas cuenta que si fulanito y menganito tenían una enfermedad, su hijo tenía más chance de tenerla que si comparaba con una pareja de personas normales. Que empezaba a mirar que en determinadas poblaciones había características más notorias, ¿sí? Que eso se ve mucho. Poblaciones donde una enfermedad está más frecuente o poblaciones donde no está presente, ¿sí? Entonces, ahí empezó a notarse genética matemática, empezaron a hacerse cuentas y darte cuenta que había características que se heredaban, ¿sí? Empezaron los inicios de la genética clínica asociando a que papá y mamá estaban enfermos y el nene está enfermo, o que papá estaba enfermo y el nene estaba enfermo. Había una herencia de determinadas características patológicas también. En los 60, la citogenética fue lo que empezó a tomar fuerza, se estudiaron la forma de los cromosomas, el número de los cromosomas, se empezaron a comparar con visiones de poblaciones sanas, poblaciones de personas enfermas, se compararon poblaciones de organismos, no solamente seres humanos, sino de otros organismos. Se pudo llegar a ver que dentro de una misma especie podían haber variaciones numéricas en diferentes poblaciones. Pasa con los tucutucu, no sé si ustedes saben lo que son. Son un roedor muy típico nuestro. Son como... ¿cómo te puedo explicar? Es como una rata sin cola, una cosa así. Más parecido a un castor chiquitito, ¿no? Tiene unos dientes gigantes. No es el aperia, es el tucutucu. Parece más chiquito así. Es así. Y es muy frecuente, si ustedes han estado, no sé, en Santa Ana, en la costa, todo lo que es la costa, con playas, que sale como un bicho, como un rato, como una rata gigante sin cola y con mucho diente. Eso es un tucutucu, no es una rata, ¿sí? Y sin embargo lo que se vio es que, por ejemplo, si yo me fijo en esta playa, tienen tantos cromosomas. Si me voy a otra playa, tienen otro número de cromosomas. Y son los mismos bichos. Ahora, no se cruzan entre ellos, son de poblaciones, ¿sí? Se comprobó eso. Por ejemplo, de un bichito típico nuestro se estudió acá, ¿sí? Y se vio que varían los números de cromosomas. ¿Es la misma? Sí, es el mismo bicho. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene los cromosomas... ¿No tiene unos ojos rojos y otros azules? No, son iguales. El asunto es que algunos tienen sus cromosomas pegados y son cromosomas más grandes, y otros tienen los cromosomas partidos y tienen 2 en vez de 1. ¿Sí? Pero tienen la misma información genética, empaquetada diferente. Si yo comparo la información genética mía con la de un ratón, con 94% de parecido. Y la de todos ustedes también. Por eso el ratón es un excelente modelo de estudio, porque incluso, por ejemplo, los genes del sistema inmunitario tienen el mismo orden que tenemos nosotros, no igualitos para estudiar, ¿sí? Después teníamos en los 70, ya empezó el diagnóstico, ya se sabía, bueno, esto lo causa tal cosa y puedo hacer un diagnóstico. Puedo decir, a ver, menganito, te saco sangre, te estudio y veo si tenés o no tenés la mutación, ¿sí? Ya se hacía diagnóstico, se hacía screening prenatal y se hacía el asesoramiento genético, que es decirle a una pareja de posibles padres qué le puede pasar a su descendencia. Es como, por ejemplo, encarar a una pareja de 2 personas que tengan acondroplasia y explicarles cuáles son las probabilidades de su descendencia. Lo que hablamos recién, un cuarto va a ser abortos, un cuarto puede ser normal en estatura
y un medio va a ser acondroplásico. ¿Sí? Eso es asesoramiento genético. No le estoy diciendo a los padres qué hacer, porque eso no corresponde. Vos le tenés que brindar la información de saber qué es lo que le va a pasar a su descendencia. ¿Sí? No es lo mismo decirle a una persona que no tenga hijos que decirle a una persona si tiene 50% de chance de tener tal patología. ¿Sí? Que eso es lo que se hace en el asesoramiento genético. Se estudia cuál es la enfermedad, cómo se hereda, qué variante tienen y se les puede informar qué probabilidades tienen sus futuras descendencias. Y también se puede, si ya está existiendo esa futura descendencia, se puede hacer un análisis clínico para verificar si esa descendencia tiene o no tiene la patología. ¿Sí? Si se conoce cuál es el gen o cuál es la mutación que le está causando. En los 80 comenzaron a funcionar mucho mejor las computadoras y empezó a aparecer la biotecnología. Empecé yo a poder meterle genes extraños en vectores a plantas, por ejemplo, y crear plantas con determinadas resistencias. Ahí comenzó la biotecnología. Podía generar determinadas composiciones genéticas y ver qué pasaba. ¿Sí? En los 90 estaba la bioinformática avanzada, entonces ya podía hacer grandes comparaciones. ¿Sí? Podía alinear secuencias y ver la evolución de una determinada proteína en diferentes especies. ¿Sí? Estudiar cómo habían variado, qué tan relacionados estaban desde el punto de vista evolutivo dos especies diferentes, porque podía usar las computadoras como grandes calculadoras. ¿Sí? Ya por la década del 2000 ya empezó la genética comparada, pues ya podía no mirar un gen, sino mirar el genoma entero de un organismo y compararlo con la de otro. Y ver evolutivamente qué había cambiado, qué partes habían ganado, qué partes habían perdido. Ver esas cosas, como le dije, que un cromosoma se pegaba a otro, ¿sí? Que eso pasa. ¿Sí? Ver cómo había cambiado. Y en la década, ¿sí? De lo que es el 2010 hasta ahora, está muy de moda la secuenciación, la macrosecuenciación, donde yo te agarro tu genoma y te secuencio en 3 días, tengo tu genoma. ¿Sí? El genoma humano, la primera vez que se presentó en el 2010, demoró 2 años y medio en poder secuenciarse. Ahora yo, con las nuevas tecnologías, los nuevos equipos, se secuencian rapidísimo. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Se secuencia el genoma entero de una patología, una célula patológica se compara con una célula normal y podés ver todos los cambios que existen. ¿Sí? Y podés asociar esos cambios a determinadas situaciones. ¿Sí? O determinadas variantes. Incluso podés agarrar el genoma de una persona, le asiste el estudio y le podés decir qué probabilidades tiene de sufrir un infarto. O qué tipo película de terror, exactamente. Sí. Tipo el proyecto Gattaca, lo podés hacer. No podés fabricar al individuo todavía, pero que podés estudiarle el screening, hacer un screening de su genoma y decir cuál es la probabilidad de que tenga un infarto, cuál es la probabilidad de que desarrolle diabetes, cuál es la probabilidad de que desarrolle obesidad. Lo vas a poder hacer, ¿sí? Porque ya tenés marcadores. Y cuáles son las posibles enfermedades que puede heredar a su descendencia, también lo podés hacer, ¿sí? Sin contar que obviamente en estos tiempos podés fabricar una plantita que tenga proteínas de un animalito sin ningún problema. Podés hacer clones, podés hacer transgénicos, ¿sí? Sin ningún problema y súper sencillo y súper fácil. ¿Sí? Hoy podés agarrar, por ejemplo, se hizo una vaca. Ustedes saben que la leche de la vaca no tiene vitamina A, no la produce. Entonces se hizo vacas transgénicas donde se les puso el gen para que produzcan la vitamina A. Producir un transgénico de ese estilo sale caro. Entonces, ¿qué hicieron? Una vez que produjeron el transgénico, lo clonaron. Clonar es barato y fácil y rápido, ¿sí? Y eficiente. Clonaron, entonces ahora tengo muchas vaquitas que producen leche con vitamina A, por ejemplo. Lo mismo creo que se llevó a cabo con un proyecto. No sé si sigue andando, pero fue con modificar también en una vaca genéticamente para que la leche que produjera fuera igual a la humana, a la leche materna. Sí, arrancaron con la vitamina A y después... No sé si eso no, todavía más factores es más complicado. Hacerla con todas es mucho más complicado. Pero es hasta dónde vamos, o sea, agarran en la especie, se agarra un individuo y se lo modifica genéticamente y se adapta, por ejemplo, como los tucutucos se adaptan y tienen adaptaciones, se adapta al lugar donde va a estar o se adapta para lo que se pretende obtener. Sí, por ejemplo, con las plantas es muy fácil hacerlo. Son fáciles de manejar. Las plantas, al no tener órganos complicados, son re fáciles de manejar, ¿sí? Y lo que se hace, por ejemplo, hoy en día, tener una planta que crece con muchísima menos agua de la que necesitaba antes.
O una planta que soporta el viento sin ningún problema. O una planta que solita mata a los gusanos que se la comían. Entonces ahora si esos gusanos se la comen, la planta los mató, es veneno. ¿Sí? Solamente el tallo, veneno para los... ¿El glifosato puede ser que haga algo parecido? Los transgénicos... ¿Modifica el ADN? No, el glifosato no modifica el ADN. Lo que existe son transgénicos, donde yo modifiqué el ADN y son insensibles al glifosato. Entonces yo pongo glifosato, que es un herbicida, solamente va a matar plantas, ¿sí? No quiere decir que si yo no me lo tomo me haga bien, no, eso contamina, pero me refiero a que no es un insecticida, ¿sí? Es un herbicida. El insecticida es el BT, que es otra cosa. ¿No te modifica el ADN al comer eso? No. Es un mito, entonces. Es un mito. Los transgénicos, como te los comas, no te va a modificar el ADN. Ahora el glifosato es otra cosa. El glifosato no es un transgénico, es un veneno. Son cosas diferentes. Glifosato. Son cosas diferentes. Ese es el asunto, la gente confunde. El transgénica es la planta que se generó para resistir el uso del glifosato y no morir cuando yo fumigo con glifosato. Entonces, ¿qué hago? Muy sencillo, tengo un terreno demasiado grande para ir a sacar ramitas y yuyos, que son, los yuyos son plantas adaptadas para crecer rapidísimo, mejor y comerse a la planta que nos sirve para alimentar. Por eso es que existe la necesidad de un herbicida. Entonces, ¿yo qué hago? Planto mi transgénico, cuando arrancó chiquitito, fumigo y todas las yuyos que hay alrededor se van a morir. Y lo único que va a crecer va a ser mi planta resistente. Es un herbicida, pero es selectivo. Claro, se vuelve selectivo porque mi planta es resistente. Lo que yo hice con el transgénico es hacer la planta resistente. Si yo me como el transgénico, más allá del glifosato, pues es una cosa aparte, si yo me como el transgénico no se me va a meter en el ADN. Porque yo me estoy comiendo una manzana y no se me están metiendo los genes de manzana en mi ADN. ¿Cómo? ¿Cómo? Consumir transgénicos, nada. Consumir glifosato es otra cosa. Ese es el asunto. El problema es el mal uso de los recursos, porque si vos usás como te lo dice el que te lo vende, no deberías intoxicar a nadie ni contaminar ríos porque tengo un protocolo para evitarlo. Y no deberías volver yuyos resistentes y no deberías de contaminar las plantaciones, porque se supone que vos fumigás cuando tu plantita es así y cuando tu plantita es así. Esa es la normativa. ¿Qué hacen para abaratar los agricultores? Fumigan una sola vez cuando la planta es así y ahí generan yuyos resistentes, contaminan la planta que están produciendo, porque el glifosato es el de los agroquímicos, es el que se descompone más rápido. Pero no quiere decir que lo uses y desaparezca. Está programado para que vos lo pongas con la plantita así y así. Si vos lo estás poniendo cuando la planta está así, en primera no tiene el efecto que querés, porque lo estás poniendo cuando el yuyo es muy grande, y si el yuyo es muy grande y vos le das dosis muy pequeñas de glifosato, el yuyo se vuelve resistente. Es lo que han creado, superhierbas se llama, ¿sí? Y que entonces no las matas con nada, tenés que meterle otra cosa mucho más venenosa. Y lo segundo es, vos no podés bajo ninguna circunstancia fumigar ríos. No podés. Pero lo hacen. Porque ¿para qué van a apagar el motor mientras están pasando? Yo tengo que fumigar este terreno y este terreno. Este es el río. Y yo se supone que por ley tengo que fumigar hasta acá. Estos no los puedo fumigar, porque están muy cerca del río. ¿Pero qué hago? Me pongo acá, fumigo hasta la punta, fumigo hasta la punta. También, por eso utilizan carbón activado para limpiar el agua, ¿no? Carbón activado sí, porque retiene cualquier cosa, el carbón activado retiene. Te lo dan cuando te intoxicas con un medicamento, te dan carbón activado al estómago, al estómago. ¿Sí? Igual es interesante que el glifosato está prohibido en Europa, pero no en Sudamérica. No, el glifosato no está prohibido en Europa. Está prohibido en determinados países de Europa, no en toda Europa. Porque eso es una de las cosas que te dicen. En muchos países está permitido y se utiliza bien y funciona precioso. El asunto es utilizar las cosas bien. Si vos utilizás las cosas como todo lo que se hace acá, mal hecho, mal administrado, y me importa 3 cuernos cómo viene el indicativo de cómo usarlo, y lo vas a estar usando mal y vas a estar causando no solamente el daño de que estás fumigando, igual fumigás un pueblo, si hay un pueblo en el medio no te importa, seguís pasando y fumigás el pueblo, te da igual. Y una cosa es que el glifosato se desintegre y otra cosa es que te bañen en glifosato, no es lo mismo.
no está preparado, el glifosato no es bueno, es un veneno para plantas, nunca va a ser bueno para la salud. El asunto es que bien usado el daño es mínimo, siempre es así, porque el ser humano siempre va a hacer daño, es inevitable. También es cierto que es imposible tener cultivos que no utilicen esta tecnología, que no utilicen un herbicida previo, porque lo que es la técnica de arar la tierra previamente para sacar los yuyos destroza la tierra, es mucho más dañino que usar el glifosato. Y es mentira que se pueda cultivar sin ningún herbicida, porque no, te comen las hierbas. Funciona cuando yo tengo una granjita chiquita y todos los días puedo ir a arrancar los yuyitos que están creciendo. Ahora, si yo tengo hectáreas y hectáreas, necesito contratar 1 tonelada de personas para que vengan a sacar yuyos. Entonces, ¿cuánto te tengo que vender esa comida? Carísimo. ¿Sí? Entonces, es mentira que también que se pueda tener una agricultura sustentable sin uso de herbicidas. Es mentira. Porque la gente no va a estar trabajando 18 horas al día sacando yuyos. Porque antes sí se podía, porque habían esclavos. Por eso las plantaciones eran en el sur de Estados Unidos. Los esclavos se utilizaban en las plantaciones de tabaco para, como negro esclavo, agarrar y sacar los gusanos que contaminaban y evitar que los gusanos se comieran la plantación. Ese era el asunto. Pero si vos le tenés que pagar un sueldo como corresponde, no te da la producción para pagarle al que está sacando los gusanitos del maíz. El maíz, hay un escarabajo que le encanta comerse el maíz cuando es un brotecito. Por eso existe el maíz transgénico. El maíz transgénico generalmente no es contra, porque el maíz es como un yuyo y crece fuertísimo, entonces no necesita mucho glifosato. El maíz es transgénico con BT, que es una proteína que es un insecticida, no un herbicida, y mata al escarabajito que se lo come. Entonces, cuando el maíz viene creciendo y está hecho para que esa proteína se exprese en el tallo y las hojas y no en el grano de maíz. Entonces, vos no te estás comiendo el insecticida, porque no está en el maíz. ¿Sí? Por eso hay diferencia. Cuando uno habla de transgénico, no siempre es glifosato. ¿Sí? Ahora sí hay algunos maíces que tienen glifosato y BT es el doble transgénico que se vende. ¿Sí? El asunto, lo que más quiero dejarles en claro es no comer el transgénico te hace mal. Comer el transgénico no te hace mal. Lo que te hace mal es si el transgénico está contaminado con glifosato, porque lo que hace mal es el glifosato. ¿Sí? Y está comprobado que hace mal, nadie lo puede negar. ¿Sí? Y más como lo usamos nosotros, que lo usamos mal, que no tenemos criterio, que por ahorrar unos pesos, en vez de usar las cantidades que se deben usar en cada momento, usan mucho menos. Y aparte no se entiende mucho el ahorro, porque si yo fumigara hasta acá, ahorro. Si yo fumigo el pueblo que hay en el medio, estoy gastando. Pero no voy a apagar el motor y prenderlo de nuevo. Eso lo hacen. Digo, volviendo al tema, la genética ha avanzado mucho en el momento en el que yo puedo, por ejemplo, generar bacterias que produzcan insulina humana. Hoy en día la insulina, en un principio cuando se descubrió que la diabetes era debido a la falta de insulina, ¿por qué se descubrió? Porque a un perrito se le sacó el páncreas, la parte de los islotes del Langerhans, y se vio qué pasaba. ¿Sí? Ahí se vio que el perro desarrollaba, ¿sí?, lo que era la diabetes, entonces se vio que la diabetes era por falta de lo que producían esas células, que lo que producían esas células era la insulina. ¿Sí? En un principio se usaba insulina humana, entonces era carísimo y difícil de conseguir. Hoy en día, hace muchos años atrás, la insulina, si ustedes ven, dice que es recombinante. Recombinante quiere decir que yo agarré y le puse el gen de la insulina humana, porque es una proteína la insulina, es una hormona pero es una proteína. Puse el gen de la insulina humana en unas levaduras, porque necesito que tengan retículo y etcétera, ¿sí? Entonces lo pongo en hongos y no en bacterias, si bien son levaduras unicelulares, las pongo en esas levaduras y ahora tengo una producción masiva de la proteína insulina de una manera barata. Por eso hoy te lo dan gratis. Sí. Estoy hablando de hace muchos años atrás, cuando recién empezó a tratarse, que sí, no era nadie, casi nadie tenía acceso. Ya hace muchísimos años que la insulina es recombinante. Yo creo que desde los 90. No, está la insulina de efecto prolongado, que no existe casi acá. Esa es carísima. Sí, solamente aquellos que tienen los problemas más. A un diabético común no se la dan.
por ejemplo. No, claro, no. Te digo que mi marido es diabético, insulino dependiente y no le dan eso. Tenés que tener determinada deficiencia y determinado desequilibrio para que a vos te den esa. Si no, te dan la insulina NPH y la cristalina. Claro. Entonces capaz que a mí la NPH, como tiene curvas de acción, me suple una serie de curvas que yo tengo internamente y hay otro que no. Entonces por eso la variación de insulina. Claro, por eso que te digo que no se la dan a todos diabéticos, se la dan solo a aquellos que tienen desequilibrios más notorios y necesitan una insulina como esa, que es una sola inyección diaria. También se lo dan mucho a niños para adaptarlo porque es una única inyección diaria. Normalmente es una sola, alcanza con una sola, que se va liberando de a poco, que tiene un efecto que se activa cuando comes. Te digo que no es así porque la tengo, y son dos. Acá me ha dado dos. Tiene la posibilidad de que vos la separes en dos dosis para que la acción no sea tan agresiva en el día, Claro. porque eso se mantiene constante durante todo el día. Sí. Entonces generalmente las dos dosis tienen que bajar porque la hacen hipoglucemia. Y hay otra que sí, que dura hasta 36 horas de acción. Esa sí puede ser. Sí, esa es la que yo te digo, que es la que casi no se da y es carísima. Esa es carísima. Porque en realidad estás hablando de una molécula que tiene adaptadores para liberación cuando se necesita. Por eso no es la insulina humana normal como la NPH o la cristalina. La vida media es más larga. Entonces. Tiene una vida media más larga porque está unida a protectores. Esa es básicamente. Y esos transportadores protectores, ponerla en esos vehículos es lo que cuesta caro. Vos estás poniendo un medicamento en un vehículo que va a liberar el medicamento cuando es necesario. Si vos te das la insulina, la inyección, es como cuando vos comes y el páncreas libera una dosis de insulina. Es lo mismo. Esa es la NPH. La NPH tiene eso que se va soltando también de a poco. La cristalina es para el ajuste. Tiene un efecto inmediato, porque está en solución y no en suspensión. La NPH es la de efecto retardado. Claro, no es la que estábamos hablando de ella, porque no me acuerdo cómo se llama, porque es rara y no es tan frecuente. ¿Vos te acordás cómo se llama? La que es la de 36 horas, pero yo no me acuerdo el nombre. Se llama Lantus. Lantus, sí. Para adultos. Está. Está la Levemir, que es mucho menos, que no tiene tanta duración, que se llama Levemir, que es la que recibimos, pero eso es la insulina, digamos, de base que sirve para otras funciones. Después la cristalina, que es acción rápida, que cuando uno come, por más que tenga la base, los niveles de glucosa se disparan para obtener eso, que se usa la insulina de acción rápida, pero en conjunto con esa siempre van a usar dos insulinas. Sí, claro. Sí. No, la cristalina siempre se da para medir, es la que me dice el valor y calcula la dosis. Es la de reajuste. Es accesible y te la dan en la sociedad. Sí, no, la cristalina y el NPH te las dan gratis. Pero las otras dos. Eso, las otras dos, ¿por qué? Porque son mucho más caras de producir. Si fueran baratas de producir, te las darían de acceso como la aspirina, toma una aspirina sin problema. Pues re barata de producir. ¿Cuál es la base de fabricación? ¿Sintética de laboratorio o se extrae de...? Son sintéticas de laboratorio, son todas sintéticas. El asunto es que esas otras dos versiones no están sueltas, digamos, entre comillas, no es la molécula de insulina, la cristalina está suelta en solución y es eso, es como la produce el páncreas. ¡Pum! Golpe, baja así la glucosa enseguida. Por eso es la que te medís y te calculás la dosis según el nivel de azúcar que tenés. Pues si te pasás, una forma fácil de matar a una persona es inyectar insulina cristalina. Matás a alguien, cae en una hipoglicemia y se muere. ¿Sí? La insulina, si no está bien administrada, te mata. Más que el glifosato. Sí, por eso hay que medir y calcular la dosis de la cristalina. En el NPH sí, puedes tener una dosis diaria determinada con cada comida. Te medís y aplicás la cristalina para regular. Si te pasás de la cristalina, te viene una hipoglicemia. Y la hipoglicemia te mata rapidísimo. Profe, yo había escuchado en el 2000, que una profesora, que había una cirugía y un aparatito que te pone... Ah, esa es la bomba de la bomba insulina. que es como si tuvieras el páncreas porque... Sí, claro. Pero ese libera la insulina de uso común, libera. Ah, Dios. Y te avisa, tiene alarmas. Pero da resultados... Bueno, sí, tiene conectores. Pero la ventaja de la bomba es
que te mide y no tenés que hacer vos el cálculo. Claro. Pero te libera dosis más chiquitas. Claro. ¿Cómo sabe la bomba eso? Porque es un sensor. La bomba va incrustada y te sensa, te está midiendo la glicemia continuamente. Entonces te avisa, si baja, te pega unos avisos con alarma para que vos te das cuenta que empezó a bajar. Y no, si vos te esperás a darte cuenta por vos mismo, podés tener la glicemia recontra baja y ya estar mareado. Porque hay personas que les pasa que les baja un poquito y ya el cerebro dejó de coordinar y no se da cuenta que le está bajando. Y no se da cuenta que le pasa y se desmaya. Hay gente que empieza a notar los bajones y sabe y va y come. Pero depende qué tanto responde el cuerpo a la insulina. Tiene variaciones. ¿Sí? Es como ella decía, no todos reaccionan igual. O sea que no es para todos. La bomba en realidad podrían usarla todos los diabéticos. Lo que pasa es que es cara. Entonces lo dejas para los casos de los diabéticos, hoy en día lo financian para los casos de los diabéticos más complicados. No todos los diabéticos son tan complicados. Hay diabéticos que tienen que estar continuamente midiéndose la glicemia porque tienen subidas y bajadas descontroladas. Y hay otros que son mucho más estables y tienen una dosis casi que fija para darse y responden bien. Sí, eso depende del tipo de diabetes, no del tipo, porque el tipo es 1 o 2, pero sino de todo lo demás, de todo el background genético aparte que vos tengas. De eso depende. Por eso no todos respondemos igual a un medicamento. De repente hay gente que acá dice, yo me tomo un ibuprofeno y a los 2 minutos no tengo más dolor de cabeza. Y otro te dice, me tomo 10 ibuprofeno y sigo con el dolor de cabeza. Bueno, eso es porque no todos respondemos igual a los medicamentos. ¿Sí? Porque no todos tenemos el mismo grupo de enzimas que lo procesan, lo metabolizan y lo hacen actuar. Sí, pueden en algunas cosas, sí, puede influir. Pero básicamente son enzimas del metabolismo, ¿sí? Del metabolismo de los medicamentos, que son los que transportan, ¿sí? De hecho, la quimioterapia hoy en día, por ejemplo, a los niños, ¿sí? En Estados Unidos es obligatorio hacer el estudio genético para ver cómo son las enzimas metabolizadoras del metatrexato. Porque si vos sos un paciente normal dentro del grupo normal, con esta dosis funcionás divino. Te mató el cáncer y no te mató a vos. ¿Sí? Una pregunta. Si te baja toda la glucosa que te desmayás, ¿qué te pasa? Porque si no hay nada más tuyo. Si no hay nadie al lado tuyo y sigue bajando la glucosa, te morís. Entrás en un coma diabético y te morís. ¿Sí? Si alguien te encuentra, te salvás. Si alguien no te encuentra, te morís. Sí, te encuentra y te da azúcar rápido. Yo me acuerdo un caso de un estudiante que le bajó la glicemia y los compañeros le traían coca cero. Y yo me estoy diciendo, está bien, pará que te traigo el azucarero. Le ponemos azúcar. Era toda la buena intención, pero... ¿Cómo? Sí, normalmente hay una situación. El cuerpo humano es maravilloso y se adapta increíblemente. Entonces vos tenés un paciente diabético que normalmente hace hipoglicemia y termina teniendo una resistencia mayor. ¿Sí? Pero igual. Sí, tenés de repente un hipertenso que está lo más bien y le medí la presión y tiene 22. Y vos decís, pero tendría que estar desmayado, tendría que estar, y se siente bárbaro. Sí, pasa. Hay personas que tienen mayor tolerancia a esas situaciones. Pero una azúcar, una glicemia menor a 0,4 y vas a empezar a perder el control. ¿Sí? ¿Y el suero que hace con un diabético? Suero glucosado. Y le da glucosa. El suero glucosado tiene azúcar. Le da levantada rápida del azúcar en sangre. Porque le estoy poniendo azúcar inyectándosela en la sangre. Es decir, un diabético tiene que tener un caramelo en la mano para cuando le viene hipoglicemia y comérselo. Siempre tiene que tener un caramelo a mano, no en la mano, a mano. Porque tiene bajones de glucosa. Digo, yo tengo hipoglicemias, yo no soy diabética pero hago hipoglicemias, ¿sí? Y yo normalmente, si me acuerdo, tengo algo dulce en el bolso y me doy cuenta cuando se me empieza a cerrar la imagen, que es típico de bajón de azúcar, de empezar a la imagen se empieza como en el cine, aquellas películas antiguas que se iban a cerrar,
ahí te arranca la hipoglicemia, ¿sí? Entonces, ahí es cuando vos te das cuenta que, ups, llevo muchas horas sin comer, vamos a comer algo, ¿sí? Yo hago hipoglicemia por una resistencia periférica de insulina. Yo produzco insulina a patadas. Y por eso hago hipoglicemias. El problema es que los músculos y el tejido adiposo no responden a la insulina. El hígado sí. Entonces engordo a pesar de que lo como. Van a entenderlo cuando veamos digestivo, porque eso lo vamos a enseñar. Lo vamos a aprender. Vamos a aprender cómo funciona un diabético, o mejor dicho, cómo no funciona, cómo funciona una persona normal y lo difícil que es funcionar. Porque todas las pequeños detalles que tienen que encajar precioso para que funcionemos y seamos normales. Por eso nosotros tenemos tantos defectos. Que está difícil funcionar bien. Podemos envidiar a quien tiene un buen metabolismo. Yo los envidio. Entonces, volviendo a la genética, si bien siempre estuvimos hablando de genética, nos fuimos por las ramas. Yo les aviso, yo me voy mucho por las ramas, porque me gusta de lo que hablo. Así que ustedes, si ven que yo me voy mucho por las ramas, me pueden bajar, no hay problema. Pueden decir, profe, ¿volvemos? No hay problema. Y después lo interesante lo dejamos para charlar al final quien quiere, ¿sí? Entonces, las bases moleculares de la herencia, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿qué molécula es la que me está haciendo ser quien soy? ¿Dónde está la información para hacerme ser la persona que soy? ¿Sí? ¿Dónde encuentro ese material? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Qué características tiene? Entonces, esas son las preguntas que se basan en la genética, ¿sí? ¿Qué moléculas son las que llevan la información? ¿Dónde está almacenada? ¿Cómo se preserva esa información? ¿Cómo se mantiene y cómo se transmite de generación en generación? De generación de individuo y de generación celular, ¿sí? Porque yo soy la misma, con la misma información genética desde que era un niño, desde que era un embrión hasta que convertir en un niño, en un adulto, en un anciano, voy a tener la misma información genética. Algunos cambiecitos voy a tener porque la vejez va cambiando algunas cosas, ¿sí? Los años van cambiando, ¿sí? Sobre todo, no la información textual del ADN, sino las alteraciones bioquímicas que sufre la molécula. Que no les voy a entrar mucho en detalle, pero el ADN se silencia algunos genes y se prenden otros. A medida que voy envejeciendo, se van silenciando cosas. Entonces, ¿cómo se expresa esa información? Porque yo tengo una molécula de ADN y después tengo el color de la piel. ¿Cómo llegué a eso? ¿Cómo llegué de una molécula a una característica? Eso es una de las cosas que más le interesa entender a la genética, ¿sí? ¿En qué consiste las bases fundamentales de la información genética? Que es lo que se llama el dogma central, ¿sí? Que hoy en día el dogma central con la tecnología lo puede llevar para arriba y para adelante, ¿sí? El dogma central en la biología molecular era del ADN al ARN a una proteína funcional. Ese era el dogma central, ¿sí? Ese era el camino que seguía la información. Hoy, como yo puedo pasar de proteínas a ARN y puedo pasar de ARN a ADN, ya el dogma con los mecanismos que tengo ya lo barrí, ya no me importa, ya no es un dogma, ¿sí? Ya no son las bases fundamentales, ya las puedo modificar a mi antojo. Y otra de las cosas importantes es cómo se genera la variación, porque acá vemos un montón de personas y todos somos diferentes. Todos tenemos los mismos genes, pero son levemente variables. Entonces yo tengo unos genes que determinan el color de los ojos que dan que sean marrones. Pero hay otros que tienen unos genes, unas variantes, tienen los mismos genes, pero las variantes hacen que tengan los ojos claros, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O los genes para la estatura, ¿sí? Que son muchos. Algunos tenemos los genes que no aportan nada y otros tienen los genes que aportan un montón y miden 1,90 m para arriba, ¿sí? Entonces, yo tengo los mismos genes, lo que las variantes que tiene ese gen son diferentes. A mí me vinieron mal y a otros le vinieron mejor, ¿sí? Así como me ven, mi madre me dio un 80. Y yo no llego a algunos 60. Entonces, esa molécula de la información son los ácidos nucleicos. ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos? Porque son ácidos y están en el núcleo. Se mataron con... ¿Por qué? Porque cuando los descubrieron, ellos los científicos de esos momentos consideraban, hablando de 1900, consideraban que la información, la herencia, lo que te definía eran las proteínas que estaban en el citosol y que el núcleo era una cosa ahí que había sin sentido en la célula y era ácida. Entonces le quedó los ácidos nucleicos, que no servían para nada.
hasta que empezaron a ver que eran los que tenían la información. En ese momento no lograban ver cómo esa molécula larga y sencilla era la base de todo. ¿Sí? Costó bastante estudio darse cuenta que ahí radicaba la base de todo lo que era el individuo. ¿Sí? Entonces esos ácidos nucleicos, la definición son heteropolímeros lineales, no ramificados, es un cable, ¿sí? Que no tiene ramitas, es un cable de nucleótidos. ¿Sí? Cuando yo digo un polímero quiere decir que tengo muchas subunidades repetidas y enlazadas, ¿sí? Es una cadena de eslabones, ¿sí? Y cada eslabón recibe el nombre de nucleótido, ¿sí? Y esos núcleos, esos son la unidad monomérica. Un polímero es repetidos los monómeros. Dice heteropolímero, porque los monómeros no son exactamente iguales. Hay varios nucleótidos diferentes, ¿sí? Entonces, ese nucleótido es el monómero. Y va a estar compuesto, ¿sí? Es el que tenemos en el dibujo. Va a estar compuesto por un fosfato que le da la carga negativa. Así que quiero que se les quede bien claro. El ADN tiene carga negativa, ¿sí? Es un ácido con carga negativa aportada por el fosfato. Entonces, si yo les pregunto en el parcial si el ADN tiene carga, ustedes van a contestar que tiene carga negativa. Son preguntas múltiple opción, pero muchas veces he puesto el ADN no tiene carga y ponen que sí. Y ahí es cuando... ¿Sí? Porque siempre les digo, el ADN tiene carga negativa y es algo que les tiene que quedar en claro, ¿sí? Es un ácido con carga negativa que por esa carga negativa, ese cable, yo lo voy a poder doblar con facilidad. ¿Recuerdan lo que hablamos ayer de lo positivo y lo negativo y de lo negativo y negativo? ¿Qué le pasa a lo negativo y negativo? Se repelen. Entonces, el ADN, para que yo lo pueda meter adentro de un núcleo chiquitito, lo primero que voy a tener que hacer es enrollarlo en proteínas con carga positiva, cosa que lo positivo y lo negativo se neutralice y yo pueda armar el paquetito, ¿sí? Doblarlo, plegarlo, porque lo que voy a hacer es doblarlo así, luego lo voy a doblar así y luego lo voy a doblar así. Eso es lo que hace, ese es el plegamiento del ADN, en ese sentido, ¿sí? Entonces, para eso necesito que el cable no se niegue a ser doblado. Y para que no se niegue a ser doblado, necesito anular la repulsión. Entonces, ADN con carga negativa, lo voy a doblar, lo voy a ayudar a doblar con proteínas con carga positiva, ¿sí? Que se llaman histonas, que las vamos a ver, una por una. Histonas con H. Histonas, pero tenemos una clase dedicada a ellas. ¿Dedicada a ellas? ¿Una clase? Una clase dedicada a ellas. Qué lindo. Son muchas. Chicas. Son chiquititas. Tenemos casi las mismas histonas que una ballena, para que se hagan una idea. ¿Hay que saberlas todas? No. Sí vas a tener que saber, son pocas, pero básicamente, por ejemplo, si comparo las histonas humanas con las histonas de ballena, incluso con las histonas de los gusanos, son casi iguales. ¿Por qué? Porque si yo no puedo doblar el ADN y meterlo dentro del núcleo, ¿viviré? Entonces, ¿puedo jugar mucho con esas proteínas y variarlas mucho? No, porque tienen una función tan esencial, que es que el material genético me entre en el núcleo, que no puedo jugar con ella. Porque le hago un cambito que deja de funcionar y ese individuo se murió antes de nacer. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Tenemos el ADN, mejor dicho, el ácido nucleico, un polímero de nucleótidos, nucleótido compuesto de fosfato, una pentosa. Las pentosas son azúcares de 5 carbonos. El penta viene de 5, ¿sí? Y el osa es de azúcar, ¿sí? Como la glucosa termina en osa, la fructosa termina en osa, es porque son azúcares, ¿sí? Son glúcidos. Ese es el nombre correcto. Y por último, el último componente de ese nucleótido es la base nitrogenada, ¿sí? Se llama base porque es una base, no es un ácido, ¿sí? Y nitrogenada, ¿por qué? Hay un montón de nitrógenos, ¿sí? Por eso se llaman bases nitrogenadas. Se mataron con el nombre nuevamente. Mejor, porque cuanto más fácil sea el nombre, más fácil acordarse, ¿sí? Entonces, esas bases nitrogenadas no hay una sola, hay muchas, ¿sí? Hay 5 diferentes. Ya había hecho 5.
Perdón, es la hora, ya no sé contar. Entonces, tiene 5 bases nitrogenadas diferentes, ¿sí? Y esa justamente es la diferencia. La información genética está en qué base puse en qué orden, ¿sí? Esa es la información genética. Porque el fosfato es igual, la pentosa es igual. Entonces, como yo sé que estos dos nucleótidos son distintos, y porque tienen bases nitrogenadas diferentes, ¿sí? Entonces, esos son los nucleótidos: fosfato, pentosa y base. En realidad no aparecen de la nada, ¿no? Apareció, nació un nucleótido. Se van sintetizando de a poco, ¿sí? Y el primer paso para armarlos es el nucleósido, donde yo agarro la base nitrogenada y la pentosa y las pego, ¿sí? Entonces, en el libro lo van a ver que es diferente. Nucleósido es base y pentosa. Y nucleótido es completo. El fosfato, la base, el azúcar y la base, ¿sí? Esa es la diferencia entre nucleósido y nucleótido. Uno es solamente la primera parte, que es el azúcar y la base, y la otra es el nucleótido completo con los 3 componentes, ¿sí? Entonces, hay enlaces que son importantes. Por ejemplo, el enlace entre el azúcar y la base se llama enlace N-glicosílico, porque es un azúcar, un glícido también se conoce. N-glicosílico. N porque tiene el nitrógeno de la base y glicosílico porque está unido a un azúcar, a un glúcido, ¿sí? El enlace entre el fosfato y el azúcar se llama enlace fosfoéster, ¿sí? Fosfoéster. ¿Como ester? Bueno, pero sin tilde, ¿sí? Fosfoéster. Ese enlace fosfoéster es entre el fosfato y el éster que forman. El éster es un tipo de molécula, ¿sí? Un tipo de enlace. Éster quiere decir un carbono unido a un oxígeno, ¿sí? Si ustedes ven acá, está unido a un carbono que está unido a un oxígeno, ¿sí? Es eso. Eso es un éster. Eso es química pura que no nos interesa mucho, pero es el enlace fosfoéster, ¿sí? O es un fosfato unido a un éster. Habíamos visto que los componentes eran pentosas, bases nitrogenadas y fosfatos. Del fosfato no vamos a hablar mucho porque es el mismo, es el fosfato, es eso, no hay mucho para decir, ¿sí? Pero las pentosas pueden variar. Yo puedo tener 2 azúcares diferentes. Una es la ribosa, que es la que tenemos acá, y la otra es la desoxirribosa, ¿sí? El ARN es el ácido ribonucleico, es el que tiene ribosa. El ADN es el ácido desoxirribonucleótido, es el que tiene la desoxirribosa, ¿sí? ¿Por qué desoxi? Pues si ustedes ven, le falta un oxígeno, ¿sí? La ribosa tiene OH, la desoxirribosa tiene el H solito. Le quité el oxígeno. Desoxi. Sí. Mejor que el éster. Ribosa era ADN. Ribosa es ácido ribonucleico, ARN. Desoxirribosa es ADN, ácido desoxirribonucleótido, ¿sí? Ese pequeño detalle hace que el ADN sea mucho más estable, ¿sí? Porque ese OH ahí le encanta oxidarse y reaccionar, ¿sí? Entonces yo quiero que el ADN sea una molécula mucho más estable. El ADN no le va a gustar andar oxidándose por ahí, ¿sí? Desoxirribonucleico. Vamos a hacer una colecta con una. Y cuando tengan que ver el hidroxiferantreno, pentahidroxiferantreno, o el fosfatidina, si vuelve fosfato. Ah, sí, sí, a mí se me olvida la palabra. Ácido desoxirribonucleico. Van a ver que tengo una serie de palabras muy lindas.
¿Hasta ahí me van siguiendo entonces? Tengo dos azúcares diferentes, una del ADN y otra del ARN. Todo el ADN va a tener desoxi, todo el ARN va a tener riboso, ¿sí? Hay un detalle, ¿ustedes ven? ¿Ahí no están marcados con prima o sí? Sí, están marcados con prima. Ustedes tienen las bases nitrogenadas y si ustedes ven está marcado como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá yo tendría 1, 2, 3, 4, 5. Si yo les digo, le voy a agregar algo al carbono 4, ustedes van a decir, ¿de dónde? ¿De la base o del azúcar? Y no lo pueden saber. Si yo no se los aclaro, no lo pueden saber. Entonces, para hacerlo fácil y decir, mirá, la unión entre nucleótidos va a ser en el carbono 3, pero ¿el carbono 3 de quién? ¿De la base? ¿El carbono 3 del azúcar? El fosfato no tiene carbonos, así que no lo voy a mencionar, ¿sí? Entonces, para distinguirlos y que no me quede la duda, a los carbonos de las bases, a los átomos de las bases, se los nombra 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. A los átomos, los carbonos del azúcar, de la pentosa, se los nombra 1', 2', 3', 4', 5'. No hay más, porque si era una pentosa, se me terminaron con el 5, ¿sí? Entonces, tienen el numerito prima. Entonces yo digo que se une al 3', yo ya sé que va a ser que se une al azúcar. No se va a unir a la base, se une al azúcar, ¿sí? Eso es simplemente nomenclatura para que fuera fácil reconocer cuando se hable, ¿sí? Pero si yo hablo de carbonos 1, 2, 3, estoy hablando de la base. Si yo hablo de primo, estoy hablando de los carbonos que forman parte del azúcar, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque lo vamos a usar un montón. Estructura de glucosa. También en la glucosa, sí. Entonces, las bases nitrogenadas que componen el ADN son 5 diferentes. Como ven ahí, 3 tienen un anillo y 2 tienen 2 anillos. ¿Sí? Las que tienen 2 anillos se llaman purinas. Ven que lo tienen en la diapositiva. Que cuando tengan la fotocopia van a tener el nombre escrito, ¿sí? Las purinas tienen 2 anillos. Las que tienen un solo anillo se llaman, ahí volvemos a las palabritas fáciles, pirimidinas. Pirimidinas, ¿sí? Para que se acuerden con más facilidad, las que tienen una estructura difícil tienen un nombre fácil. Y las que tienen una estructura fácil, porque es un solo anillo, tienen un nombre difícil. Purinas, 2 anillos, pirimidinas, un anillo, ¿sí? Purinas y pirimidinas, ¿sí? Cada base tiene su propio, cada base tiene su propio nombre, ¿sí? Según su estructura, va a tener un nombre, va a tener otro, ¿sí? Las que tienen 2 anillos, las purinas, hay 2 tipos, adeninas y guaninas, ¿sí? Esas tienen, los 2 anillos son purinas. Para que se logren acordar, está la mnemotecnia de agua pura. A y G son purinas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Los 2 nombres de las purinas, como dijo? Adenina y guanina. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tienen distintos átomos. Si vos ves acá, este tiene un doble enlace al oxígeno, la G, y la otra tiene un enlace RNH. Son los átomos que las componen, son diferentes, ¿sí? Son moléculas distintas, ¿sí? Hasta ahí vamos. Yo no les voy a preguntar nunca cuál es la diferencia molecular entre las 2 guaninas, ¿sí? Lo que sí les puedo preguntar es la diferencia entre una pirimidina y una purimidina. ¿Cuál es? La cantidad de anillos, ¿sí? Cosas genéricas y grandes. Detallitos tan chiquititos. No soy tan mala. Soy mala, pero no tanto. Ya bastante mala soy con lo que les tengo que decir. Hasta ahora vamos bien, entonces, ¿sí? De esas pirimidinas, las que tienen un solo anillo, se llaman uracilo, U, la que está ahí arriba. También la van a ver en el libro, si agarran el libro pueden encontrarla como uracila, uracile. A mí no me gustan, me gusta uracilo. Es cuestión de gustos. Porque los 3 nombres son válidos, ¿sí? Pero se llama uracilo, pero lo pueden encontrar en el libro como uracile o uracila. ¿Qué es uracilo? Una de las bases nitrogenadas de un anillo,
¿sí? La que está ahí arriba, la primera, ¿sí? La U. Se lo digo porque en el libro capaz que lo leen y entran en crisis cuando yo le dije uracilo y ahí dice uracile. ¿Qué es esto? No, es lo mismo. Pasa que a mí no me gusta decir uracile. Suena feo. Yo tenía un libro que decía, un libro didáctico para niños, para esto. Sí. No quiero insultarlos, pero esto lo dan en la escuela. Sí, lo dan en la escuela. Y lo dan también que me sorprendí. Un sobrinito que... Sí, no, yo en la escuela creo que no existía cuando cursé la escuela. Pero sí, mis sobrinos, incluso fui a una de sus ferias de ciencias y tenían el modelo tridimensional del ADN hecho por los niños. Así que no es tan difícil, se puede. Sí, también tenían el músculo funcionando con resortes y todo. Yo en mi época, en la escuela era... Te dicto un dictado y por lo menos aprendimos a escribir un poco mejor. Ahora, duele un poco. Les explico otra cosa. Cuando, me acordé así, cuando escriban en la plataforma, traten de chequear la ortografía. ¿Sí? Porque soy de las personas que se infartan. ¿Sí? A mí me escribieron, es así profesora con H y C. Y yo soy el tipo de persona que no soy excelente con la ortografía, pero eso fue un golpe hacia acá. Y pretendo que después me digan pirmidina. Hasta ahí vamos bien, entonces, ¿sí? El uracilo es una de las que tienen un solo anillo. Después está la citosina con C, ¿sí? Citosina con C, que también tiene un anillo. ¿Sí? Y la timina con T, que es la que tiene también un anillo. Entonces, de dos anillos tenemos a la guanina y a la adenina. ¿Sí? De un anillo tenemos al uracilo, la citosina y la timina. ¿Sí? Esas son las diferentes bases. Ahora, ¿dónde están estas bases? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, se van a diferenciar entre ellas porque tienen distintos átomos. ¿Sí? La citosina tiene NH, la timina tiene un enlace doble al oxígeno en esa posición y un NH al otro costado. El uracilo tiene un doble enlace al oxígeno, pero no tiene acá este metilo. ¿Sí? Si vos ves, el carbono tiene un CH3 y en el otro el carbono tiene un H. Todas se van a distinguir porque son moléculas diferentes. Son todas la misma familia, son todas bases nitrogenadas, pero tienen diferentes grupos que le están sustituyendo. ¿Sí? Entonces se acomodan distinto. Ahora, nosotros tenemos que saber, en el caso de una pirimidina, cómo hace el enlace con una uracila, con una citosina, ese tipo de preguntas. Ahora sí, lo vamos a ver. Sí, ahora sí. Ahora, no tenés que saber la estructura, yo no les voy a poner, bueno, acá tenemos una pirimidina y decirle, bueno, es uracilo. Eso no va a ser. ¿Por dónde hace el enlace? Tampoco. Eso no. Simplemente saber que las pirimidinas son bases nitrogenadas con un solo anillo. Bien. Y que las purinas son bases nitrogenadas con dos anillos. No me importa si se agarran del nitrógeno 1N o del nitrógeno 1. No. Esa era la pregunta. No. Bien. Esas maldades no. Gracias. ¿Sí? No. Son generalidades. Por eso les recomiendo, una vez que terminen la clase, o antes, como les venga conveniente a ustedes, hagan un esquema para recordar las cosas que son importantes y les tienen que quedar. Y si me escuchan, yo soy muy clara en lo que es importante. No sé si se han percatado. ¿Sí? Yo les recalco los temas que sí son fundamentales. Después hay temas conectores que son menos importantes o que son datos que les pueden ayudar a comprender los principales. ¿Sí? Pero las cosas más importantes que ustedes les tienen que quedar claras, yo se las hago notar. ¿Sí? Y todos les hacemos notar. Eso es típico del EFUN. Les hacemos notar de todo lo que les vamos a informar cuáles son los puntos más importantes. ¿Sí? Yo les había dicho, creo que ayer, que a mí no me interesaba que conocieran la estructura tridimensional del ADN polimerasa. No importa que tiene una subunidad
subunidad que es un anillo y una subunidad que son dos subunidades que son manitos que van moviendo así. No me importa. ¿Sí? Porque no es importante. Ni yo me acuerdo exactamente cómo era. ¿Ah? Si lo miro me acuerdo, pero tampoco pretendo que en la memoria de alguien que va a practicar enfermería esté relacionado con alguien la estructura que... Si les gusta, léanlo con tranquilidad y lo discutimos, no hay problema. Pero no es lo que yo les pretendo que a todos les quede en la cabeza. ¿Sí? Como ven, a mí los temas me gustan mucho y si a ustedes algo les interesa indagar por algún motivo, podemos discutirlo tranquilamente, pero no va a ser lo que les voy a preguntar en el parcial. En el parcial son las generalidades y las cosas importantes. Los detalles mínimos no van a preguntarse. Por lo menos de esto, cuando tengamos digestivo y los detalles del funcionamiento de la insulina, sí, se van a preguntar. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser enfermeros y tienen que saber que si a un paciente le inyectan insulina, le pueden matar. ¿Sí? Y lo han hecho. Hay historias de estudiantes que casi matan pacientes. ¿Por qué? Porque yo le tenía que poner 10 unidades, sí, pero ahí dice 100. ¿Ah? Y el paciente casi que con las patitas adelante. ¿Sí? O el paciente diabético y le tengo que inyectar insulina y no me di cuenta que está para cirugía y no va a comer. Y a veces ni siquiera es una diferencia, es uno nomás que leer. Sí, sobre todo con la cristalina. Te pasás con un... porque la NPH está, pero te pasás un poquito con la cristalina y el paciente te compraste, le diste la llave para que entrara con San Pedro. Otro detalle que yo se lo digo, se lo dicen en adultos, se lo dicen, y van y al paciente le tratan de inyectarlo. El potasio, por ejemplo, el potasio jamás se da intravenoso directo. Si yo a ustedes, si a él le agarro y le pongo potasio, el corazón le explota al punto de que no van a pasar desapercibidos, van presos por homicidio. ¿Por qué? Porque el corazón explota y queda negro. Explota. Así que el potasio, jamás directo, el potasio va al suero. ¿Sí? Ya siente con la cabeza. ¿Por qué en la historia de esta facultad hubieron pacientes muertos por estudiantes? Así que, ¿y el estudiante qué le pasa? Termina preso. Para que tengan en cuenta. Por supuesto. Y esos detalles no se los digo para asustarlos, se los digo para que sean los detalles que siempre tienen que tener claros. ¿Sí? Hay más de un medicamento que no va directo. ¿Sí? Yo no conozco mucho porque yo no soy enfermera y no trato pacientes nunca. ¿Sí? Paciente fuera. ¿Sí? Yo prefiero pinchar ratoncito que tocar gente. ¿Sí? Sí, los ratoncitos, sí. No, gente no. Si al ratoncito me equivoco y le pincho algo que no debía y lo mato, no pasa nada. Es un ratoncito. Pero no voy presa. Y moralmente no me siento tan mal porque yo en casa si tengo un ratón le pongo veneno. Así que moralmente no me siento tan mal. No va a ser intencional. Pero si vos con un ser humano te equivocás, yo esa responsabilidad no me gusta. Es cuestión de gustos. Hay gente que le encanta por el hecho de la gratificación que tienen por el otro lado. ¿Sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que en ese tipo de profesión que ustedes van a llevar a cabo hay una responsabilidad implícita que implica que ustedes se preparen como deben. No implica que no lo puedan hacer o que le tengan que tener miedo, porque cuando le tenés miedo es cuando más te equivocás. Eso también es así. Hay que tenerse fe y confianza. Usted puede, como le dije, los nenitos en la escuela hicieron el modelo y el ADN. Así que siéntanse tranquilos que ustedes lo pueden entender. Les costará más o les costará menos, pero que lo van a entender, lo pueden entender. ¿Sí? Y lo principal que uno tiene que tener en mente es, yo puedo. Si ustedes vienen con el yo no puedo, esto no lo voy a entender, no hay modo. Créanme que todo lo que les vamos a dar, por más que sea difícil, ustedes pueden. Si no confían en ustedes, nadie lo va a hacer. Eso es primera cosa. ¿Sí? Pero después, bueno, esos datos que yo les doy son para que tengan en cuenta y no se los olviden nunca más. Una vez que uno recibe esa frase, una vez que te digan tenés que poner potasio, ya te vas a acordar de la frase. ¿Sí? Y eso te va a servir para que digas, el potasio va en el suelo. ¿Sí? Y lo que diga intravenoso va entre las venas. Lo que diga intramuscular va entre los músculos. Y lo que diga subcutáneo se pincha livianito. ¿Sí? Y lo que diga oral va por la boca. ¿Sí? Y lo que sea supositorio va por el otro lado. ¿Sí?
Lo digo porque conozco gente que sí, mujeres embarazadas que el supositorio lo ponían en la vagina. Y eso otro, no se olviden que el paciente puede no tener idea de nada, así que sean explícitos. Porque de esos casos conocí varios. Sí. Y fuera de cosas. Hasta ahí vamos bien, entonces, esas son las bases. No pretendo que se acuerden las diferencias moleculares de cada una ni que las reconozcan. Solo que recuerden la diferencia entre purina y pirimidina. Y cuáles son las purinas y cuáles no. Entonces recuerden, agua pura, ya tengo cuáles son purinas. Otra de las cosas, y que sí se la van a tener que saber, es dónde van cada una. ¿Sí? No todas están en todos, en los dos ácidos nucleicos. Por ejemplo, el uracilo únicamente lo encuentro en el ARN. ¿Sí? Y la timina únicamente la encuentro en el ADN. ¿Sí? La timina en el ADN. La T va en el ADN. Y la U va en el ADN sí o sí. Si hay un uracilo metido en el ADN, es un error que hay que reparar. ¿Sí? Porque el ADN no tiene uracilos. ¿Sí? Y el ARN no tiene timinas. ¿Sí? ¿Puede ser un virus cada vez? ¿Cómo? ¿Puede ser un virus cada vez? No. No, porque tenemos un excelente mecanismo de reparación. Eso, mi sistema de reparación dice... ¿En la célula no hace? ¿Cómo? ¿Cómo se mete en una célula no hace? No, eso no. Se puede meter incrustar en el ADN. Eso sí lo pueden hacer. Pero no te van a cambiar uracilo por timina. ¿Hasta ahí vamos bien? El resto son compartidos. Todas las demás están en los dos. Pero el uracilo es exclusivo del ARN y la timina exclusiva del ADN. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a asociarse esos ácidos nucleicos? ¿Sí? Pues yo les dije que era un polímero lineal de nucleótidos. ¿Cómo se enganchan esos nucleótidos? ¿Dónde se agarran el nucleótido? Yo voy a tener que la estructura primaria va a ser una cadena lineal. ¿Sí? Una cadena lineal. Donde yo agarro un nucleótido, lo agarro del fosfato, lo agarro del 5'. ¿Sí? Es el que y voy agregándole abajo, por el 3', le agrego un nuevo nucleótido. ¿Sí? ¿Cómo? Mis enzimas solo pueden hacer eso. Agarro el nucleótido, lo tengo de acá. Vamos a imaginar. ¿Sí? Este es el nucleótido, lo agarré de arriba, del 5'. Y enganché de abajo, en el 3', el otro nucleótido. Y luego, voy a enganchar el siguiente desde abajo. Va a ir que este de acá siempre va a ser el primero. Voy a ir poniendo abajo, abajo y abajo. ¿Me siguen? Siempre va a tener el 5', el primero que puse. Y el 3', que es este que está acá, el último que pongo. ¿Y siempre falta el fosfato? ¿Cómo? Sí, siempre queda libre arriba el primer fosfato. Y las uniones van a ser, ¿sí?, con el fosfato. ¿Sí? Cada uno de estos nucleótidos se va a unir el fosfato al 3'. Entonces yo siempre voy a tener que el primer nucleótido que puse tiene el fosfato libre arriba, el 5'. ¿Sí? Y el último nucleótido tiene el 3' libre. ¿Sí? Porque a ese OH no le agregue nada más. Entonces, el primero siempre va a ser el 5' y el último siempre va a ser el 3'. Eso me hace que esa línea, ese cable, tenga una orientación y un sentido. Y el sentido de crecimiento siempre es 5'. ¿Por qué? Porque mis enzimas hacen eso. No hay ninguna otra razón. Yo podría agarrar y pegar arriba si tuviera enzimas que lo hicieran, sí, pero no tengo enzimas que lo hagan. Mis enzimas solo van enganchando de abajo. Entonces, la replicación de los ácidos nucleicos siempre es en sentido 5'. Y lineal. Y lineal. ¿Sí? En realidad, siempre va a ser una cadena lineal, pero hay ADN circular. Hay ADN circular. Puede ser circular. ¿Sí? Pero siempre es una línea no ramificada. ¿Sí? Puede estar unida en los extremos, como no. Siempre en un sentido. Y siempre en el mismo sentido. 5'. No hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque no hay enzimas que lo hagan, punto. No hay una razón que le diga, es porque la molécula... No, es porque no hay enzimas, punto. ¿Sí?
y siempre va a crecer en esa dirección. Hablamos de que, ¿sí? No hay enzimas ni que lo hagan ramificar ni que le agreguen nucleótidos al 5'. Toda para arriba no se puede crecer, solo para abajo. Pues no tengo cómo hacerlo. No hay un impedimento racional. La única razón es que las enzimas ponen por abajo. ¿Sí? Todos los procesos que se acuerdan que hablamos ayer de que había cosas que eran termodinámicamente favorables, bueno, todas las cosas que no son termodinámicamente favorables, como sintetizar cosas, va a implicar enzimas y gasto de energía. Si yo tengo las enzimas, lo puedo hacer. Si yo no tengo las enzimas, no lo puedo hacer. Aunque tuviera energía, si no tengo enzimas, me pueden sobrar los kilos. Es como si yo quisiera ver la televisión acá. ¿Tengo enchufe? ¿Tengo energía? Sí. ¿Tengo televisor? No puedo ver nada. Esa es la cuestión. Entonces, habíamos dicho dos diferencias grandes en el ADN y el ARN. Una de ellas era que el ADN tenía timina y el ARN uracilo. Entonces yo me puedo preguntar, ¿por qué no hay uracilo en el ARN, en el ADN? Entonces, si ustedes ven un proceso que ocurre cuando hay estrés oxidativo, es que la citosina, que tiene un NH2 acá, se desamina, pierde ese amino en un proceso que no participa en enzimas, se da por estrés oxidativo. ¿Sí? Y entonces se me convirtió la citosina en uracilo. Al perder el nitrógeno ese que era lo que lo diferenciaba, ahora en vez de tener una citosina, tengo un uracilo. Si el uracilo fuera por parte normal del ADN, ¿cómo yo distingo un uracilo que es un defecto de un uracilo que es un normal? Que es normal. ¿Hay alguna forma de diferenciarlos? Son la misma molécula. Entonces, ¿cómo se arregla la cosa? Fácil. Nunca pongo uracilo en el ADN. Entonces, si me encuentro un uracilo, era una citosina que perdió el grupo amino. ¿Qué voy a hacer? Agarrar ese nucleótido, tirarlo y poner uno nuevo. ¿Sí? El correcto. Entonces, si yo encuentro un uracilo en el ADN, fue un error. No voy a tener ninguna duda. ¿Por qué? Porque no permito el uracilo estar presente en el ADN. ¿Sí? En el ARN se me pudo haber oxidado, pero el ARN es una copia de traslado de información. No hay problema. Como si yo tuviera un libro, ¿sí? Donde yo tengo el libro, es el ADN con la información original, y le saco una fotocopia. Si se me perdió, se me rompió una hoja de esa fotocopia, ¿me voy a estresar? No, tengo el libro. Hoy le saco la copia y listo. Ahora, si yo pierdo la hoja del libro, ahora sí no tengo cómo volver a copiar. ¿Sí? La fotocopia poco a poco se me va a ir gastando y ya no va a funcionar. Y no tengo cómo hacer la copia original. Por eso yo voy a proteger al ADN. El ARN no me interesa tanto. ¿Sí? Es mucho menos estable el ARN que el ADN. El ADN es la molécula más estable. Por eso es la que se utiliza principalmente como genoma. La información se guarda en ADN. ¿Por qué digo generalmente? Porque siempre aparecen los virus que hacen lo que se les canta. Y algunos virus tienen su información en forma de ARN, como el virus de la gripe común. El virus de la gripe tiene su información en 8 fragmentos de ARN. Y por eso es que yo me enfermo 500 veces de gripe, porque el desgraciado muta rapidísimo. Todos los años hay distintas cepas, distintas variaciones. Cambió un poquito, entonces mi sistema inmunitario no lo reconoce y me vuelvo a enfermar. Cambió un poquito, entonces mi sistema inmunitario no lo reconoce y me vuelvo a enfermar. ¿Sí? No me enfermo 2 veces de la misma gripe. Pasa que el virus, al ser ARN, muta atrozmente. ¿Sí? Para el virus es una herramienta, pues me puede enfermar todos los años. ¿Sí? Para mí es una complicación, ¿sí? Porque me enferma todos los años. O sea, lo que te enferma entonces sería la variante del virus en esa posición. Exacto. Que tiene en el ARN. En el ARN que tiene genes, yo después voy a ver variantes en las proteínas que envuelven al virus. ¿Sí? Entonces yo me vacuné contra esta proteína y cambió, y ahora en vez de ser ella, es ella. Ya mi sistema inmunitario no la reconoce, me enfermé. Tengo que desarrollar la respuesta todo de nuevo. ¿Sí? Eso responde, te vacunás contra la gripe, pero a la semana te podés gripar porque otra variante de y estamos vacunando con las variantes que afectan a Estados Unidos. Y no sabemos mucho si son las mismas que nos afectaron a nosotros. Claro. Y también estamos vacunando mal, porque hay que vacunar en verano. ¿En verano? Claro, ahora no. ¿Y por qué lo hacemos en otoño? Porque es la vacuna ahora. Porque cuando empieza el frío que
nos acordamos que nos agripamos. En realidad el sistema de vacunación te dice que te vacunes mucho antes, porque vos necesitas 2 o 3 meses para preparar el cuerpo realmente. Entonces si yo me vacuno en mayo y me enfermo en junio... Pero las promociones que hacen para vacunar... Es que no, están ahora están. Pero lo que pasa es que en esa fecha empiezan a hacer la notoria, a ver si van. Y lo han dicho porque yo los he escuchado decir, se tienen que vacunar antes. Ahora en la época. Ya pensamos el mes que viene y ya bajó totalmente en la efectividad de la vacuna. Ahora no tiene aluminio, ni te causa cáncer, ni te causa retardo mental, ni nada de eso. Esos son bolazos. Esos son bolazos. Y mucha de la gente que se queja de que se enfermó igual es porque se agarró la H1N1 y te deja secuelas que te pueden durar años. La H1N1 te deja secuelas que te pueden durar años. ¿Por qué? Porque tiene una variante tan distinta. La H1N1 tiene... H y N son 2 proteínas del virus relacionadas con su capacidad infectiva. ¿Sí? Y lo que tenemos nosotros hoy en día, la cepa común creo que es la N5, no me acuerdo del H, pero que H es N5. El H1N1 es muy antiguo y ya no tenemos defensa contra ellas. Y como resurgió, es mucho más agresiva. Porque mi sistema inmunitario, a ellas dos son más o menos parecidas. Y ajá, esta me parece que es. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero me doy cuenta y la ataco. Pero entonces me lo cambió, el virus me lo cambió tanto que es él. Y ahí sí que me desconcertó. Entonces no la reconocí y es mucho más agresivo. Y logra el virus infectar y dañar muchas más células. ¿Sí? ¿Por qué hay gente que cuando hace la vacuna y da igual no se gripa? ¿Es porque tienen genes protectores a eso? ¿O no? Porque tengo un buen sistema inmunitario y no se enfrenta al virus. Yo nunca me he gripado. Normalmente si uno tiene, lo mejor que uno puede hacer es mejorar su sistema inmunitario. ¿Cómo mejorar tu sistema inmunitario? Con vitaminas, con una buena alimentación. Y también tiene que ver, la parte genética también tiene que ver. Los alimentos que tienen clorofila potencian el sistema inmunitario. Llegué a escuchar por ahí que dicen que el aloe tiene un alto porcentaje de clorofila, entonces Sí, el aloe. Ahora, no quiere decir que volver bajando el examen. No. Vos necesitas vitamina que no te la carga. Ahí vuelve la Entonces, volvemos al tema, ¿sí? Entonces, en el ADN no hay uracilo para que no me confunda cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Y también en el ADN tengo desoxirribosa. La desoxi viene porque acá, si ustedes ven, ¿va? Yo tengo un OH en la ribosa y un H solito en la desoxirribosa. Ese OH es un grupo, ¿sí?, al que le encanta reaccionar y se puede oxidar. Entonces, ¿a mí me interesa que mi ADN se le dé por hacer locuras y se oxide? No. Entonces, ¿qué hago? El ARN, bueno, si se oxidó, lo tiro y listo y hago una nueva copia. Pero el ADN, para evitar que sea sensible a oxidaciones, le saco el oxígeno y me ahorro el problema. El H es mucho más estable y menos reactivo, ¿sí? El tener un H es mucho menos reactivo que el tener un OH. Entonces me estoy evitando que la molécula de ADN se pueda oxidar y si se oxidan ya no funciona. Entonces, el modelo de ADN, ¿sí?, lo descifraron Watson y Crick, ¿sí?, con la ayuda de Rosalind Franklin, que fue quien hizo la cristalografía de rayos X. ¿Qué es una cristalografía de rayos X? Es una foto microscópica de las moléculas, que les da esa imagen que tienen ahí. Esta muchacha, Rosalind Franklin, miró esa imagen y descifró la estructura del ADN. Que es obvia, ¿no? Con medidas de los ángulos, de las distancias de la secuencia de bases, cómo varía la distancia, todo, ¿sí? Que es obvio que ustedes miran esa imagen y se te dan cuenta que es una doble hebra, ¿sí? Aunque no me crean, esta imagen es vista desde acá arriba, ¿sí? Entonces ve la secuencia, lo que ve es que hay un diámetro permanente, ¿sí? Y la estructura secundaria de la molécula de ADN es una doble hélice que tiene cadenas antiparalelas. Eso quiere decir, una es 5,3 y la otra es 3,5. En vez de estar así, están así. ¿Sí? Son paralelas, pero tienen los extremos opuestos. ¿Sí?
Y están unidas por apareamiento de bases. ¿Qué quiere decir apareamiento de bases? Las bases nitrogenadas forman puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces tengo una hélice toda unida por enlaces covalentes, otra hélice unida toda por enlaces covalentes, y entre ellas dos se unen por las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, son dos cadenas de polinucleótidos enrolladas en una hélice que gira hacia la derecha. Eso es estrógeno, ¿sí? Las hebras son antiparalelas y hay una peculiaridad. Hacia afuera quedan los esqueletos de azúcar fosfato y adentro las bases. Si ustedes se acuerdan de la clase de ayer, lo hidrofílico tiende a exponerse al agua, queda hacia afuera, y lo hidrofóbico se esconde en el interior. Las bases nitrogenadas son hidrofóbicas y se esconden en el interior, ¿sí? Los pares de bases son planos, porque si yo tengo esas estructuras que eran anillos, son planos y se asocian de a 3 anillos, ¿sí? Por eso el largo de la molécula era siempre el mismo. Entonces, siempre voy a tener el apareamiento de una purina con una pirimidina, ¿sí? Una de 1 con una de 2. Entonces el total siempre va a ser 3 anillos. Ese es el tamaño que van a tener, ¿sí? No entendí. Que vos vas a tener que si vos mirás esta molécula, ¿ves que tiene el mismo, todo a lo largo tiene el mismo diámetro? Es lo mismo el diámetro, ¿sí? O acá en la imagen que capaz que se ve mejor. ¿Ves que esto no varía todo lo largo? Es esto el diámetro. No vemos el mouse. No se ve. Ah, no se ve el mouse, es cierto. Entonces, si ustedes ven, esto tiene el mismo diámetro, 2 nanómetros. ¿Y a qué se debe? A que acá hay 2 anillos y acá hay 1. Esto implica que hay 3 anillos en el interior. Siempre hay 3 anillos. ¿Sí? Eso fue lo que se descubrió. ¿Y por qué se da siempre esos 3 anillos? Porque yo voy a tener siempre en un lado, en una de las hebras, una purina y en el otro una pirimidina. 2 anillos, un anillo, 2 anillos, pero siempre van a ser 3. Por eso mantienen todo a lo largo de la molécula el mismo ancho. ¿Sí? Porque siempre hay 3 anillos escondidos ahí adentro. Pero además de purinas con pirimidinas, hay otro detalle. Forman puentes de hidrógeno. Y la adenina, que es una purina, y la timina, que es una pirimidina, forman 2 puentes de hidrógeno. Entonces ahí tienen el tamaño adecuado y el enganche con los puentes de hidrógeno. Citosina y guanina forman 3 puentes de hidrógeno. Entonces se enganchan correcto y ahí quedan bien puestas las 2 moléculas. Si yo pongo, ¿sí?, una que tenga la adenina de este lado y la citosina del otro, ¿sí?, uno va a tener 2 anillos y otro 3. ¿Qué pasa? No encajan y no se unen. El apareamiento de base implica siempre la unión. Si una hebra tiene una A, la otra va a tener una T. Si una hebra tiene una C, la otra va a tener una G. No hay otra opción. A siempre se aparea con T y C siempre se aparea con G. Para recordarlo, existía una mnemotecnia que era Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Vieja. Ya sé que es muy vieja. Ahora, en el turno anterior me pasaron una un poco mejor, que en vez de acordarse de Carlos Gardel, se acuerdan de Charly García. Capaz que es más de su generación. Igual tiene que haber algo más moderno que pueda aplicarse. Pero con que se acuerdan de Carlos Gardel, que puede no ocuparnos, pero nos acordamos. No se preocupen, cuando yo puse en primera de facultad y me enseñaron esto, tampoco sabía quién era Gardel. No se preocupen. Sí, eso que pasa. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Tienen un tamaño determinado, no hay que preguntar para ese tamaño. Lo único que me importa es que se acuerden que hay 2 nanómetros. Esa sí la vamos a mencionar. ¿Qué? Perdón. 2 nanómetros. El ADN es nudo, el diámetro es 2 nanómetros. Y sí, se llama ADN. Cuando el ADN está sólido. Normalmente lo mismo encontrar asociado a proteínas.
ahí se va a llamar transcripción. Acá simplemente tienen la imagen para que vean bien cómo son los dos puentecitos de hidrógeno o los tres puentecitos de hidrógeno. Sí. Entonces, ¿qué le da a esta molécula la capacidad de ser informativa? Primero, es estable. ¿Qué le da esa estabilidad? Que cada hebra tiene enlaces covalentes, que están unidas por puentes de hidrógeno. Si yo tengo que leer la información, la abro y listo. Porque los puentes de hidrógeno son más fáciles de romper con enlaces covalentes. Y ahí leo la información de cada lado. Y leo la información de cada lado. Normalmente sería un solo lado. Pero ¿Cuál si yo... es el que se lee? ¿El original o la copia? Ninguna de las dos es original. Porque en algunos genes se lee y en otros genes se lee. En el mismo cromosoma. Entonces, el esqueleto, entonces se llama el esqueleto azúcar fosfato, está hacia afuera, se lleva bien con el agua. El ADN lo voy a poner en solución acuosa, no va a tener problema. La parte que tengo que proteger, que es la información, que son las bases, está perfectamente escondidita dentro, en el core, ¿sí? En el core hidrofóbico. Tiene contenido informativo, porque la secuencia de bases es donde está la información genética. Si yo tengo una secuencia que es A, C, C, G, es una cosa. Y si tengo una secuencia que es C, C, T, T, es otra cosa. ¿Sí? Ahí tengo la información, en la secuencia de esas bases. Son como palabras que se pueden escribir al tener diferentes letras. ¿Sí? Es transmisible. Transmisible generación tras generación de individuo y de célula. ¿Sí? ¿Cómo? Y me doy cuenta que se copia con muchísima fidelidad. Y la forma en la que se copia es muy fácil. Tengo una doble hebra. La abro y voy copiando y me quedo con una nueva molécula que es mitad vieja y mitad nueva y otra molécula que es mitad vieja y mitad nueva. ¿Sí? Como tengo la información implicada, la hago fácil. Abro la hebra y voy copiando. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen en este esquemita? ¿Sí? Si ustedes ven acá, tienen la hebra original que está arriba, que se abrió y se van copiando las nuevas hebras que están en rojo. Eso es lo que yo voy a hacer para copiar la información. Y con mucha fidelidad, porque si acá tengo una G, la única chance es que acá pongo una C. Entonces no hay chance de que acá ponga otra letra y cambie. Sí hay, porque la polimerasa, la enzima que lo hace, comete un error cada 1 a las 7 veces que lo hace. Más o menos 1 en 1 millón. ¿Sí? 1 en 1 millón es el error que va a cometer. ¿Tiene que cometer errores? Sí, porque si no cometiera errores seríamos bichitos unicelares. Nunca hubiera habido evolución. Para que hayan cambios y hayan variantes, y alguna vez se tuvo que equivocar y tuvo que confiar. ¿Sí? Entonces tiene que ser variable, porque deben haber errores en ese proceso, que es la base para la variabilidad y para la evolución. Si no, todos seríamos bichitos unicelulares que nunca hubiéramos evolucionado. Entonces, esos errores en la replicación pueden ser a veces el origen de la evolución o pueden ser a veces el origen de un cáncer. Que pueden ser a veces el origen de la evolución o ser el origen de un cáncer. Cuando una célula tiene una mutación que cambia su información genética y pierde el control de su replicación, ahí tengo el surgimiento de un cáncer. Tumor si es sólido o un cáncer en general se termina haciendo, por ejemplo, como un linfoma de Hodgkin. Como una leucemia que no tiene tumores que están desparramadas por la sangre. ¿Sí? Entonces, la reacción de síntesis, como ven acá, tengo una hebra y voy copiando una nueva. Me fijo y censo que sea la base correcta, entonces ahí pego el núcleo. Se dice que es una replicación semi-conservativa, porque conservo la mitad. La otra mitad es nueva. ¿Sí? Y siempre en dirección 5'3", porque nuestras enzimas solo hacen eso. Entonces, este proceso de duplicación del ADN no empieza en cualquier lado. Empieza en unos lugares que se llaman orígenes de la replicación. Se mataron de nuevo con el nombre. ¿Sí? ¿Dónde se origina la replicación? En los orígenes. ¿Dónde? En los orígenes. Los orígenes de replicación es donde se origina la replicación. No hay mucho. ¿Sí? Estos sitios específicos se llaman orígenes.
Pueden haber muchos en un cromosoma. Cuanto más larga la molécula, más orígenes tiene para hacerlo más rápido. Porque si yo esperara un solo punto y que se empiece a abrir, ¿qué por un sirve? No me sirve, no me da el tiempo. Entonces, cada puntito donde se empieza a abrir se llama replículo. Y en realidad es una burbuja. ¿Sí? Se forma una burbujita. ¿Sí? Entender esta burbuja es bastante difícil. Entonces lo que se hace es estudiar solo el inicio para uno de los dos costados. Y se le llama horquillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me facilita el entendimiento la horquilla. ¿Horquilla? Horquilla. ¿Sí? Porque es una horquilla. ¿Sí? O sea, a partir de la mitad. Exacto. Porque la burbuja, si la quiero enfrentar de una, me enloquece. Se enloquece. Con la horquilla se enloquece. ¿Sí? Entonces con la burbuja te morís para mandarla para el otro lado. Una de las cosas es que la replicación es bidireccional. Yo arranco acá y me expando para los dos lados. ¿Sí? Y hay un problema. La ADN polimerasa, que es la enzima que polimeriza el ADN, hace eso, polimeriza, no arranca de cero. Entonces yo necesito antes, ¿sí? La ADN polimerasa polimeriza, no arranca de cero. Entonces yo necesito tener un 3' libre para ir a agregarle los nucleótidos. Entonces, ¿qué va a hacer primero nuestro organismo? Va a poner esos bloquecitos verdes. Esos bloquecitos verdes se llaman cebadores o primas. Y son pedacitos de ARN. Que los pongo, empiezo a pegar el ADN y después los levanto. O sea, no hay problema, eso después se saca. ¿Cebadores cómo, perdón? Se llaman cebadores, que son fragmentitos de ARN. ¿Por qué? Porque las enzimas que sintetizan ARN pueden arrancar de cero y empezar a pegar. ¿Como escritores puede ser eso? Sí. Escritores. No se les dice escritores, O se sea, dice writers. que copian, cuando copian, escriben de un lado del otro. Esa es la transcripción. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La transcripción es sintetizar ARN, pero no es eso. Bueno, la transcripción sí. Encuentra el inicio y transcribe. La ARN polimerasa hacen eso. Encuentran el punto arrancar y arrancan. La ADN polimerasa necesita un 3' que pegar. Si arranca en el punto ciego y no tiene nada, se queda sin hacer nada. Entonces viene una enzima, en este caso se los comento, se llama primasa y pone el primer. El primer es cebador en inglés. Pone ese pedacito de ARN, pone 1, 2 o 3 nucleótidos y ahora sí, la polimerasa de ADN tiene su dichoso 3' libre y empieza a pegar los demás nucleótidos. Después hay un sistema de reparación que estos 3 que eran ARN los elimina y rellena con nucleótidos de ADN como corresponde. ¿Sí? Entonces se van a formar pequeños pedacitos. Otro de los problemas es que si yo estoy abriendo para allá y estoy sintetizando para allá, no hay problema. Abrí, sintetizo, voy rapidito. La síntesis siempre es en sentido 5-3. ¿Sí? Pero las hebras son complementarias. O sea que si una hebra, la de arriba, va para allá, la de abajo va para allá. Sí. Pero la apertura sigue siendo para allá. Entonces, ¿qué pasa con una hebra? Una hebra tengo que, estoy acá, tengo que abrir hasta acá, entonces vengo, me paro acá y copio esto de acá. Después me vuelvo a mover, se abrió hasta acá y voy hacia atrás. Eso es lo que pasa en estas. Yo me estoy moviendo, abriendo hacia allá y sintetizando para atrás. Entonces, siempre una de las hebras va a ir rapidito porque va en la misma dirección de la apertura. Se llama hebra lineal. Y una hebra va a ir al revés y esa va a ser la hebra rezagada. ¿Sí? La lineal es la que va más rápido y la rezagada va más lento y demora mucho más que la otra. ¿Por qué? Porque tiene que esperar a que se abra. ¿Sí? La otra va abriendo y pegando. Abro, pego, la otra tengo que abrir hasta acá y después pego, vuelvo, abro hasta acá, pego, voy hacia atrás. ¿Por qué? Porque estoy abriendo en el sentido contrario que se le dice. Pega ADN. ¿Sí? Porque ahí ya está la polimerasa adentro. ¿Sí? El inicio ya está puesto. Acá tenemos cómo se llama. Todas las polimerasas van en dirección 5-3, las dos hebras son antiparalelas y por ende una sola hebra avanza continua. Y la otra se sintetiza en pequeños fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Por qué se llaman así? Porque a quién se le va a ocurrir estudiar esto si no un japonés. Esto igual lo tenemos para ver con el núcleo, así que lo dejamos para la próxima.
Mañana vos tenés clase porque haríamos Sí, mañana el